En este video vamos a hablar un poco sobre animación en 3D Studio Max. Vamos a empezar con un caso muy sencillo. Vamos a elegir por ejemplo la vista top. Vamos a construir una caja. Vamos a ponerle a todo esto 0,25. 0,25. Ahí está. Vamos a centrar la caja en el origen. Y vamos a ir a la vista perspectiva. ¿Ok? Tengo esta caja. Y cuando nosotros trabajamos con animación, tenemos que indicar posición y el tiempo para cada uno de los keyframes. Los keyframes serían como los encargados de guardar la posición y el tiempo en el cual se encuentra el objeto en un momento determinado. Acá van a ver que tenemos la línea de tiempo, que son simplemente todos los frames que tenemos disponibles para hacer la animación. Bueno, acá llega hasta el 100, pero lo podemos extender. En este caso lo vamos a dejar en 100. Y para poder comenzar a hacer una animación es cuestión de activar la opción que se llama Auto Key. Bueno, en realidad hay dos opciones. Una tenemos Auto Key, que esto se va a encargar de digamos, generar un keyframe cada vez que nosotros hagamos una acción con el objeto. Y la otra se llama Set Key, que en este caso tenemos que indicarle mediante keyframes manuales en qué momento queremos que guarde la animación. Vamos a empezar con el Set Key. Por ejemplo, nosotros queremos que en este tiempo, en el tiempo 0, se guarde la posición de la caja en este lugar. Entonces hacemos clic en esta llave. Van a ver que acá me cambia, me aparece una cosa. Bueno, esto se refiere justamente a que me guardó en el tiempo 0 la posición de la caja. ¿Okay? Por ejemplo, si me voy al cuadro, al frame número 20 y muevo la caja, y ahora quiero guardar esta posición en este tiempo, simplemente presiono aquí y ahora van a ver que también me agrega un keyframe. Van a notar que acá tenemos tres colores, rojo, verde y azul en cada uno de estos keyframes. No sé si se notará, pero esto se refiere a que me guarda posición en los tres ejes. Si se fijan acá abajo, a ver, vamos a hacer esto. Acá en esta parte van a tener los ejes del sistema de coordenadas del 3D Studio Max. Van a ver que dice X, Y, Z y cada uno de estos tiene un color. Bueno, estos colores son los que me están indicando acá que, digamos, qué eje se guardó. Acá vemos que tenemos los tres colores guardados. Por lo tanto, en el tiempo 0 me guardó la posición de los tres ejes en traslación o en movimiento. ¿Okay? Si yo muevo la línea de tiempo, van a ver que ahora esto tiene una animación. El programa se encarga de hacer una interpolación, o sea, generar los cuadros entre medio de los dos keyframes para obtener esta animación. Vamos a ir al cuadro 40 y acá vamos a levantar en el eje Z y presionamos key de nuevo. Van a ver que acá guarda otra vez los tres ejes de animación, y por un lado tengo este movimiento hasta el cuadro 20 y a partir de acá hace la animación en el eje Z. ¿Okay? Vemos que es algo muy sencillo esto, pero tienen que entender lo siguiente: por cada uno de estos movimientos, de estas transformaciones, traslación, rotación y escala, es importante que tengan presente que tenemos tres ejes en los cuales podemos animar. Tenemos los ejes X, Y y Z. Acá lo vemos claramente en la parte de traslación o de movimiento, pero recuerden que también para la rotación tenemos tres ejes y para la escala tenemos tres ejes. Por lo tanto, si nosotros llegamos a animar este objeto con
las 3 transformaciones, en total vamos a tener 9 parámetros que podemos animar. Sería uno, mejor dicho, uno para cada eje y dependiendo del tipo de transformación que tengamos. ¿Okay? Bien, ¿y cómo podemos controlar, por ejemplo, la interpolación que hay entre un keyframe y otro? Bueno, para esto existe una parte dentro de Studio Max que me va a permitir justamente poder controlar la forma en que se produce esta animación. Vamos a ir a Graph Editors y acá tenemos dos formas de trabajar con la animación, con el Curve Editor o con el Dope Sheet. Para entenderlo mejor, bueno, en principio para entenderlo mejor vamos a trabajar solamente con el Curve Editor, que es esta cosa que vemos acá, que parece muy complicada, pero en realidad no lo es tanto. Y lo que se encarga de hacer esto es justamente me va a permitir ver cómo se produce la transición de un keyframe a otro. Acá lo vamos a ver. Nosotros tenemos la caja, nosotros del cuadro 0 al cuadro 20 solamente animamos según el eje X, según este eje. Entonces, si nos fijamos en la parte de transform, en la parte de posición, que es lo que animamos en principio, ven que acá tenemos posición, rotación y escala. Nosotros solamente trabajamos con la posición de este objeto, o sea que todos los keyframes van a estar en esta parte de posición. Ups, vamos a elegir posición en X. Van a notar que del cuadro 0 al cuadro 20, vemos que según el eje X, si esto representa el tiempo y esto representa el eje X, a ver, voy a indicarles de esta forma. Esto de acá sería el tiempo en frames o en cuadros, ¿sí? Y esto de acá sería el valor del eje X en este caso. ¿Ok? Bien, entonces nosotros tenemos que en el tiempo 0 habíamos indicado que la posición en X valía 0. ¿Ok? Después en el tiempo 20 está acá, la posición en X vale, bueno, no sé cuánto era, pero vemos que lo desplazamos una cierta distancia según el eje X positivo, que esta distancia sería esta altura que vemos acá. Y bueno, básicamente así es como podemos ver, digamos, la animación. Podemos trabajar con la interpolación, cómo se produce esta transición desde el punto A al punto B. Vemos que tenemos vemos que acá empieza primero un poco lento y después va tomando velocidad y después acá comienza a reducir la velocidad y termina. Bueno, para cambiar la forma en la cual se produce la transición tenemos estos controles que nos van a permitir justamente poder definir la forma en la cual se va a producir la transición entre los puntos. Si queremos tener una transición lineal, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a agarrar estos dos keyframes y le indicamos acá arriba que queremos una transición lineal. Van a ver que esto cambia. Esto quiere decir que del punto A al punto B ahora la velocidad es constante. Tengo velocidad siempre igual, o sea que no arranca despacito y va acelerando, sino que tengo en todo momento la misma velocidad. ¿Okay? Veamos qué pasa del punto del cuadro 20 al cuadro 40. En esta parte nosotros animamos solamente el eje Z. Van a ver que acá en el eje X no pasa absolutamente nada, no hay más cambios, vemos que se mantiene constante. Vemos que en el eje Y no hay ningún cambio en ningún momento, puesto que nunca animamos el eje Y. Vamos a ir al eje Z. Vemos que acá vemos el cambio. Acá tenemos del cuadro 20 al cuadro 40, tenemos que levantamos el valor en Z
una determinada distancia, que sería esta altura que está acá, no sé cuánto será. Bueno, acá nos indicaría más o menos 50 y pico, 52, 53. Acá dice 51,5. Bueno, no interesa el valor. Lo importante es que también entiendan que podemos separar la animación de cada uno de estos ejes. Eso es importantísimo que lo comprendan, que lo vayan teniendo en cuenta. Esto también lo podemos convertir a lineal, de tal forma que la velocidad se va a mantener constante. ¿Ok? Ahora vamos a ir al cuadro 40 y acá vamos a animar la rotación, por ejemplo. Para animar la rotación vamos a cambiar de set key a auto key. Auto key, como les dije en un principio, lo que hace es me genera keyframes cuando yo cambie alguno de los valores, tanto en la traslación, rotación o en escala. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa si muevo la rotación. Vamos a rotarlo una determinada cantidad de veces y veamos qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que hizo el auto key. Vemos que el objeto, si vuelvo al cuadro inicial, vemos que no pasa absolutamente nada, pero a medida que voy moviendo esto, vemos que en el cuadro 20, a partir del cuadro 20 comienza a rotar el objeto. Y veamos por qué está pasando esto. Veamos. En el cuadro 20 vamos a ir a rotación. Nosotros rotamos solamente el eje Z. Vamos a ir a rotación, elegimos rotación en el eje Z y vemos que del cuadro 0 al cuadro 20 vemos que no hace ningún cambio, se mantiene constante, y del cuadro 20 al cuadro 40 comienza a hacer una rotación. ¿Okay? Y bueno, acá también podemos cambiar la velocidad en la cual se produce la rotación. Vamos a ponerlo en lineal. Y también podemos modificar los tiempos en los cuales se produce. Por ejemplo, agarrar este keyframe y desplazarlo, no sé, moverlo al cuadro 30. ¿Ok? Van a ver que acá ahora en la línea de tiempo me aparece otro keyframe, pero no tiene, van a ver que este keyframe no tiene los colores rojo, verde y azul, sino que solamente tiene el color verde. Esto se refiere a que únicamente es un keyframe que está afectando la rotación del objeto. ¿Ok?